En la presente sesión veremos el tema de matrices, un tema muy importante, así como los otros, en el área de matemáticas. Primeramente, debemos tener en cuenta en qué consiste, ¿no? Y nos dice que es un arreglo de números, o inclusive de letras, en forma ordenada, pero de acuerdo a filas y columnas. Y por lo general las matrices se denotan con letras mayúsculas, con A, B, C, etc. Y dichas matrices se pueden expresar de dos maneras, de manera desarrollada o explícita o en forma abreviada. La explícita se refiere de que debe estar todos los elementos de esa matriz. Aquí, por ejemplo, estamos notando los diferentes elementos de esta matriz, donde tenemos que entender que las filas son los elementos posicionados en línea horizontal o en líneas horizontales, mientras que los elementos posicionados en forma vertical son las columnas. Por lo tanto, acá, por ejemplo, se está refiriendo la primera columna, segunda columna, enésima columna, ¿no? Digo filas y las columnas de esta manera. Bueno, en forma abreviada lo tenemos, es lo mismo, la matriz A y J. Acá a esto se le denomina el orden de la matriz. Tiene que entenderse que este orden se está refiriendo que hay m filas y n columnas. Siempre se empieza indicando primero las filas, luego las columnas. Entonces, acá es lo mismo, por eso dice en forma abreviada. Por ello indico acá de que el A y J es la posición del elemento A en la fila iésima y la columna jésima, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la representación de una matriz en forma desarrollada en forma abreviada. Y también les he indicado el orden. No se puede expresar, tengamos bastante cuidado, porque se suele confundir lo de acá. No nos olvidemos que siempre el primero va a ser fila y la segunda es columna. Aquí lo mismo cuando decimos A sub I J, se refiere que la I corresponde a la fila iésima y la J, la columna J. Por ejemplo, aquí rapidísimo, si dijera A35, se está refiriendo que el 3 es la tercera fila y el 5 sería la quinta columna. A eso se refiere cuando decimos aquí A y J. ¿Sí? Correcto. Entonces, visto esto, vamos a ver ahora lo siguiente. ¿Qué es una igualdad de matrices? A ver, ¿qué significa de que dos matrices sean iguales? Decimos, si la matriz es igual a B, o para que cumpla que A sea igual a B, esto va a ser sí, solo sí, los elementos de la matriz A deben ser los mismos para B, para cada valor de I y para cada valor de J. Eso significa, por ejemplo, si yo tuviese la matriz, vamos a decir, X, 4 y 5, Y, y me dice que es igual a la matriz 2, digamos, Z, y vamos a decir acá, ahí está. Tenemos dos matrices. Y me dice que son iguales, entonces los elementos que ocupan la misma posición tienen que ser igual. Entonces, como son iguales, estamos seguros que vamos a decir que X tiene que ser 2. X tiene que ser 2, 4 tiene que ser Z, o sea, Z tiene que ser igual a 4.
W sería 5 y Y sería 6. Entonces eso es muy importante. Cuando estemos al frente de igualdad de matriz, simplemente igualamos la posición que corresponda a la matriz A y a la matriz B. Entonces, eso es muy importante que tomemos en cuenta para luego ver los tipos de matrices. ¿Correcto? Hay una variedad de matrices. Por ejemplo, tenemos la matriz columna. Matriz columna. ¿Qué significa matriz columna? Significa de que una matriz solamente tiene una columna. Posee una sola columna. Ahí está. Entonces te puedes imaginar cómo será una matriz que tenga una sola fila. Después tenemos la matriz fila. Matriz fila. Así como la matriz columna, que tiene una sola columna, acá también posee una sola fila. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? La matriz fila y la matriz columna. Luego de esto tenemos la matriz nula. La matriz nula. La matriz nula. Nula significa que sus elementos de toda esa matriz está constituido por puros ceros. Sus elementos son ceros. Entonces, cuando estemos al frente de una matriz donde veamos puros ceros, le llamaremos entonces matriz nula. También tenemos la matriz cuadrada. Creo que esta es la más importante porque eso se va a ver cuando veamos más adelante los determinantes, va a ser para la matriz cuadrada. Entonces, ¿qué es una matriz cuadrada? Una matriz cuadrada es cuando sus números de filas es igual al número de columnas. ¿Queda claro? Acá, por ejemplo, para que sea esta matriz cuadrada, M debe ser igual a N. Como por ejemplo, una matriz de 2 por 2, una matriz de 3 por 3, una matriz de 4 por 4, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, visto de que la variedad o tipos de matrices que hay, hemos visto lo que son las matrices cuadradas. Que en este caso las matrices cuadradas son las más, diría entre comillas, las más importantes porque solamente cuando se ve más adelante que el tema de determinantes, por ejemplo, solamente dichas determinantes tienen aquellas matrices que son cuadradas. De ahí la importancia. Y justamente eso es lo que vamos a hacer a continuación, los tipos de matrices cuadradas que podemos tener. Para ello es muy importante que sepamos qué es diagonal principal o simplemente diagonal de una matriz. Pero que quede claro de que cuando hablamos de la diagonal de una matriz solamente es posible hablar de matrices cuadradas. Entonces, si nosotros tenemos cualquier matriz cuadrada en su forma general, tendríamos que decir, si tengo por ejemplo la matriz A de n por n, porque es cuadrada, el número de filas igual al número de columnas, los elementos que están ubicados en A1, 1, A2, 2, A3, 3, A4, 4 hasta NN, esos elementos de esa matriz se denomina la diagonal de dicha matriz. Entonces, ¿qué viene a ser ahora ya como matriz? ¿Qué es matriz diagonal? La matriz diagonal, como ahí está anotado, son los
elementos en las cuales, valga la redundancia, los elementos de la diagonal que están fuera de ella van a ser puros ceros. Entonces, por ejemplo, acá en esta matriz cuadrada de 3×3, 3 filas, 3 columnas, la diagonal es esta, que 3, 5 y 1, y los demás elementos, como vemos, son ceros. Por lo tanto, a esta matriz se le llama matriz diagonal. Acá tenemos otro ejemplo, donde los elementos que están fuera de la diagonal, que en este caso son X, Y, Z y W, son puros ceros. Entonces, esa matriz se denomina matriz diagonal. Así como hemos explicado en este caso la matriz diagonal, es importante que sepa el estudiante o el que interesado en matriz escalar. La matriz escalar es un caso particular de la matriz diagonal. ¿En qué caso o por qué se le llama matriz escalar? Cuando, en este caso, los elementos de la diagonal son los mismos. Por ejemplo, puede ser acá 7, 7, 7, 7 o 5, 5, 5 o menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, etc. La cosa es que los elementos de la diagonal deben ser el mismo número. Entonces, acá por ejemplo estoy mostrando la matriz A, que viéndolo así pues es una matriz diagonal, ¿no? Porque los elementos que están fuera de la diagonal son ceros. Entonces, pero acá hay una característica especial de que los elementos de la diagonal son iguales, son 7, por lo tanto esta matriz se le llama matriz escalar. Por eso que acá también tengo otro ejemplo, les muestro de que es una matriz escalar, puesto que los elementos de la diagonal son puros 6 y el resto son ceros. Ahora, ¿qué pasa que si esos elementos de la matriz escalar fuesen unos? Es el caso de acá, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. Entonces, a ese tipo de matrices, que al final de cuentas es una matriz escalar, se le ha denominado matriz identidad. Por lo tanto, una matriz identidad es, por ejemplo, 1, 0, 0, 1, eso es de 2 por 2, 2 filas, 2 columnas. Acá lo mismo, una matriz identidad de 4 por 4, se nota claramente, ¿verdad? Luego tenemos también la matriz triangular superior y la matriz triangular inferior. ¿Cuándo decimos que una matriz triangular es superior? Cuando los elementos de la diagonal, por debajo de la diagonal, son puros ceros. Observe, esta es la diagonal. Por debajo, 0, 0, 0. Matriz triangular superior. Acá otro ejemplo. Los elementos de la diagonal son estos. Debajo son puros ceros. Por lo tanto, esa matriz se denomina matriz triangular superior. Y en forma similar, la matriz triangular inferior es lo contrario, es decir, de la diagonal de los elementos por encima son ceros. Lo mismo acá, son ceros. Por consiguiente, ahí tenemos los tipos de matrices cuadradas, que es de sumamente importante que el estudiante lo conozca bien. Veamos algunos ejemplos aplicativos donde identifiquemos el tipo de matrices que son, ¿no? Y también es importante que sepamos colocar su orden. Por ejemplo, acá, ¿qué tipo de matriz es cuando sus elementos son puros ceros? Es matriz nula. Matriz nula. ¿De qué orden es? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 por 3. Y dicho sea de paso, cuando es 3 por 3, 2 por 2, 1 por 1, etc., es matriz cuadrada. O sea que esa matriz es de 3 por 3, nula, y se le llama matriz cuadrada. En el caso del ejemplo B, tenemos una matriz
rectangular. Se le llama. ¿Por qué? Porque el número de filas es diferente al número de columnas. En este caso, ¿de qué orden es? Hay 2 filas por 3 columnas. Entonces, ¿qué tipo de matriz es esa? Se le suele llamar matriz rectangular. Es un caso particular de la matriz cuadrada. Matriz rectangular. De 2 por 3. Aquí la C, hay una sola columna. Por lo tanto, esta es una matriz columna. ¿Pero de qué orden? Obviamente, siempre se contabiliza fila por columna. Hay 3 filas y una columna. La D corresponde a una matriz fila. Matriz fila. ¿De qué orden? Hay una fila y 1, 2, 3, 4, 5 columnas. De 1 por 5. La E. ¿Será una matriz cuadrada esta? Habría que ver su número de elementos, de filas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, es una matriz cuadrada. Matriz cuadrada. De 4 por 4. Bien. Otro tipo de ejercicios para identificar el tipo de matriz cuadrada. Ya se sobreentiende que estos ejemplos son matrices cuadradas. Entonces ya no es necesario poner de qué orden porque ya sé que son matrices cuadradas. Pero ¿cómo se denomina? Claro, hay que saber. Cuando estamos hablando de matrices cuadradas, fundamental fijarse es en su diagonal. Acá es la diagonal puros unos. Y sabemos, con el resumen que les di, se denomina matriz identidad. Identidad. ¿De qué orden? De 3 por 3. Y cuando es cuadrada se pone simplemente 3, que quiere decir que es 3 por 3. Este ejemplo, puros ceros y la diagonal los mismos elementos. Si tenemos cuidado, se denomina la matriz escalar. Bien, la C, teniendo en cuenta la diagonal y ceros está hacia arriba, esta es una matriz inferior. Matriz inferior. Por acá, la diagonal y en la parte inferior están los ceros. Esta es matriz superior. Matriz superior. Triangular se sobreentiende, ¿no? Superior, vamos a especificar. Triangular. Bien. Básicamente estos ejemplos sí para que reconozcas el tipo de matrices en general y especialmente las matrices cuadradas. Ahora vamos a resolver acá otro ejemplo donde se utiliza la matriz matrices iguales o igualdad de matrices. ¿Y por qué? ¿Cómo me doy cuenta que son matrices iguales? Porque esto es una matriz y esta es otra matriz. Y aparece el igual. Para que dos matrices sean iguales, tienen que ser del mismo orden. En este caso es 1, 2, 3 por 3. Y acá también 3 por 3. Entonces, ¿qué sabemos de aquellas matrices iguales o igualdad de matrices?
que la posición de los elementos de la matriz A debe ser la misma que la matriz B. Es decir, este elemento 2 debe ser lo mismo que este, está cumpliendo. Este elemento x menos 1 tiene que corresponder a este elemento, tiene que ser 3. Y de acá la operación pasa sumando y queda 4. Este elemento es 4, también es 4, sigue cumpliendo. Este elemento y tiene que ser a este elemento, es decir, y tiene que ser igual a 3 menos 2y. Hay que efectuar esta operación. Fíjense, nos fijamos, esto pasa sumando, queda 3y igual a 3. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces y 3 entre 3 queda 1. Estamos acá, en este elemento. Ahora, el 1 tiene que ser igual a 1. Perfecto, sigue cumpliendo. Z más 1 tiene que ser 1 menos z. Z más 1 tiene que ser igual a 1 menos z. Operaciones. Menos z pasa a sumar, queda 2z. Este 1 pasa a restar, es 0. Luego, el 0, el 2 pasa a dividir al 0, y 0 entre 2 es, pues, 0. Estamos acá. Corresponde, 5 tiene que ser z más 5. 5 tiene que ser igual a z más 5. Si despejamos de acá, z es igual a 0. Y tiene que cumplir con esto porque no puede ser diferente valor z. Está cumpliendo. Y entonces corresponde ahora, w menos 2 tiene que ser 3. W menos 2 tiene que ser igual a 3. Despejamos, pasa sumando y queda 5. Finalmente, 6 tiene que ser igual a 6. Por lo tanto, esos son los valores de x, y, z y w. Pero nos está pidiendo al final x más y más w más z. Por consiguiente decimos, x más y más z más w habrá que reemplazar sus valores. En este caso 4, más y que nos salió 1, más z que nos salió 0 y más 5. Lo cual da como resultado 10. Entonces, esta es la respuesta de este ejercicio, de este ejemplo. Tenemos acá el último ejemplo, donde se nos dan la matriz en forma abreviada de orden 2×3, ¿no? Y con eso nos pide determinar la matriz desarrollada o explícita. Pero entendamos acá dice, la matriz A son los elementos A y J de orden 2×3 tal que, esto es tal que, los elementos A y J se expresa de esa manera, i cuadrado menos j cuadrado más i por j. Recordemos pues de que cuando nosotros tenemos por ejemplo A3, 2 por decir, significa que esto es i y esto es j. Eso no debemos olvidar y de eso se trata. Entonces, como quiera que es una matriz de 2×3, entonces 2×3, 2 filas, 3 columnas, 1, 2 filas y 3 columnas, A1, 1, A1, 2, A1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Entonces, para que lleguemos a conocer cuáles son los elementos de la matriz A, hay que calcular cada uno de esos elementos, con esto sencillamente. Por ejemplo, acá el A sub 1, 1 significa que I vale 1 y J vale 1. Reemplazo 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado más 1 por 1. Aquí está. Si hacemos las operaciones queda 1. Luego A1, 2 sería IJ. I cuadrado menos J cuadrado más I por J. ¿Ve? Hacemos las operaciones, sale menos 1. Procedemos con el siguiente elemento 1, 3. IJ, I cuadrado menos J cuadrado más I por J, hace la operación, queda menos 5. Luego tenemos la segunda fila, A2, 1, IJ, I al cuadrado menos J al cuadrado más I por J, operaciones nuevamente, queda 5. A2, 2, IJ,
i cuadrado menos j cuadrado más i por j igual a 4. Finalmente, a 2, 3, i vale 2, j vale 3, efectúo más 2 i por j y queda 1. Entonces ya tenemos todos los elementos de la matriz 2 por 3. Por consiguiente, diremos de que la matriz en su forma desarrollada sería, reemplazamos A1, 1, salió 1, A1, 2, salió menos 1, luego tenemos A1, 3, que salió menos 5, tenemos luego A2, 1, salió 5, tenemos A2, 2, 4, y la última es 1. Y efectivamente es una matriz de 2 filas por 3 columnas. Con eso hemos respondido a la inquietud de este ejercicio. Para que complementen sus conocimientos acerca de las matrices, que es la primera parte, les propongo estos ejercicios para que de esa manera adquieran un poco más de destreza, velocidad y seguridad en sus operaciones y conceptos de las matrices. Próximamente estaremos difundiendo lo que continúa esta parte de las matrices, que viene a ser las operaciones diversas, en este caso la suma, la diferencia, la multiplicación, etcétera, de 2 o más matrices, incluso la potenciación de las mismas. Muchísimas gracias.